Hay un pasaje del diario personal de Sigaberto en donde él reflexiona sobre la figura de Vladimir Mayakovsky, sobre sus breves encuentros con él y la admiración que él sentía por el poeta, que se puede resumir en el motivo que se repite una y otra vez en las páginas del diario. Mayakovsky es el cine ojo, ve lo que el ojo no ve. Mayakovsky claramente influenció las prácticas y las ideas del cine ojo y Berto recuerda de hecho con cierta tristeza que nunca pudo haber concretado un proyecto junto a él, pero la influencia y la admiración siempre fue mutua, como pueden atestiguar ciertas citas que hacía Mayakovsky en los guiones de cine que nunca pudo realizar. Eh, Sin embargo, más allá de estas influencias en la esfera del cine, hoy quisiera hablar de la presencia del espíritu del cine ojo en los escritos de Mayakovsky. Entonces, en 1925, Vladimir Mayakovsky viajó a América durante varios meses en los que pasó por La Habana, Ciudad de México y algunas ciudades de Estados Unidos. En su periplo, él escribió una serie de crónicas que han sido reunidas en el libro Mi descubrimiento de América. Ha habido críticos como Julia Weingut o Víctor Terras que han relegado esta crónica a un documento biográfico o a panfleto dogmático y pues inexacto sobre Estados Unidos. Y pues para esta situación puede ser emblemática la imagen de fondo de la portada, la traducción en inglés, que es una bandera de Estados Unidos donde las estrellas blancas han sido reemplazadas por hoces y martillos. Considero que es un descuido ante este texto donde se pueden entrelazar, donde se entrelazan también aspectos literarios, opiniones políticas y de actualidad y la experiencia de un sujeto frente a la alteridad que le genera el estar en América. Hay muchas posibilidades de interpretación que aguardan entre las páginas de mi descubrimiento de América, pero esta vez me inclino a considerar ciertas cuestiones formales comunes a todo el texto que pueden resultar discientes de la visión de Mayakovsky del continente y de la forma particular que él tiene de acercarse al género de crónica. Me interesa analizar sobre todo la expresión de las impresiones del escritor a la luz de la cercanía histórica, artística y política de este diario con las teorías del cine ojo de Bertov y cómo Mayakovsky logra asimilar en su prosa la técnica del montaje que se plantea en el cine ojo. Todo esto confluye para delinear y aislar ciertas visiones e imágenes que recogen los temas socioculturales que atraen al poeta en el viaje. Bueno, la construcción particular del diario crea un cuadro único de América donde Mayakovsky busca reunir las situaciones sociales, políticas y culturales que encuentra a su paso y que considera verdades que se deben comunicar al público soviético. Esto puede ya ser como el dominio de Estados Unidos en la Cuba prerevolucionaria, las posibilidades políticas en México o la imagen de la sociedad capitalista industrial de Estados Unidos. Sin embargo, estas verdades que son elaboradas como visiones para que puedan ser percibidas y recordadas por el lector, terminan por estar tan ligadas a su construcción que el carácter informativo que podría tener la crónica queda asfixiado. Es casi imposible reformular el contenido del texto al estar tan íntimamente ligado a esta mirada mayakovskiana. Es como lo dice el mismo título, se trata del descubrimiento de América de Mayakovsky y del conjunto de vivencias y visiones que él mismo crea. Entonces, pues antes de entrar de lleno a Mayakovsky, dos palabras sobre Siga Bertov, el cine ojo y el montaje. Entonces, Siga Bertov es el clásico realizador del cine documental soviético y es uno de los fundadores de la práctica discursiva documental en todo el mundo, un punto al que siempre se vuelve para pensar y repensar este género. Para esto ha sido clave en parte su obra cinematográfica, Los Kino Pravda, El Cine Ojo, El Aniversario de la Revolución, o El hombre de la cámara, que es el más famoso, pero también sus consideraciones teórico-poéticas que se centran alrededor de la noción del cine ojo. A través de este, Bertov plantea que el cine es el medio para develar la verdad que él entiende como las problemáticas estructurales de los hechos sociales. En este sentido, el cine ojo debe apostar a hacer el desciframiento de la vida tal y como es, en tanto que el ojo artificial de la cámara puede ver aquello que el ojo desnudo no. Entonces, para desarrollar estas cine verdades, o sea, las verdades expresadas y comunicadas a través del cine, es importante desarrollar una cineescritura y técnicas que puedan permitir la expresión más clara y contundente de la verdad dentro de la especificidad del medio cinematográfico. Entonces, si bien los pensamientos centrales del cine ojo, como se podrán dar cuenta, están ligados al medio cinematográfico, es importante recordar que esto hace parte de la necesidad histórica de pensar en la especificidad del medio
cinematográfico para comprenderlo como un arte en sí mismo y no simplemente teatro grabado o como un derivado de la fotografía. El cine no excluye la posibilidad de influenciar otros medios, además el cine, ojo, digo, después de todos los planteamientos teórico-poéticos de la década del 20 en Rusia pueden ser caracterizados por su arrojo al futuro y por el deseo de orientarse hacia la construcción del arte y de la vida del porvenir, como por superar las artes y las fronteras entre estas, como se habían conocido hasta ese momento. Entonces, el principio que más me importa aquí del cine, ojo, es el montaje, o sea, la lógica operativa básica para toda la realización cinematográfica. Esto es la organización del mundo visible, si pensamos junto con Bertov. El montaje, en tanto principio constructivo, despertaba gran interés en la década del 20 y estaba presente pues, en todos lados, en las artes visuales, en la poesía, en el teatro. Aunque mucho se ha dicho, pensado y afirmado sobre el montaje, una idea contemporánea de Tinianov puede resultar pertinente aquí para delinear ciertas dinámicas básicas del montaje. Para Yuri Tinianov, en el cine los planos no se despliegan en una secuencia gradual, sino que se desplazan el uno al otro, como los versos de un poema, en una frontera precisa. El cine salta de plano a plano como la poesía salta de verso a verso. Es en esta sucesión diferenciada donde se crean las interrelaciones entre los planos en los distintos niveles del texto cinematográfico. Ahora bien, después de esta breve y superficial, muy superficial, como digresión, volvemos a mi descubrimiento de América y aquí me concentraré en la breve estancia de Mayakovsky en La Habana, que es una especie de microcosmos del texto donde se sintetizan diversas dinámicas de la construcción formal. Bueno, entonces en el transcurso de pocas páginas, Mayakovsky presenta su estadía en la capital cubana y en la prosa se alternan y compenetran tres formas distintivas de escritura que he decidido llamar escritura narrativa, escritura poético-descriptiva y escritura testimonial. Además, es importante notar que cada uno de estos tres tipos conlleva los juicios políticos de Mayakovsky sobre las condiciones de los trabajadores, de la burguesía o sobre el dominio económico de Estados Unidos en la isla. Y pues es importante también señalar que en otros puntos de la crónica el análisis político-económico de la situación se convierte en un discurso mucho más explícito y autónomo, aunque nunca deja de estar ligado a las visiones y situaciones que Mayakovsky encuentra a su paso. Entonces empezaré por comentar la forma testimonial con la que cierra el pasaje. Santiago, si pudieras pasar a la siguiente diapositiva, que es un diálogo que Mayakovsky entabla con una mecanógrafa de Odessa. Em, bueno, les voy a leer un poquito nada más, pueden ir leyéndolo mientras, que es, nos echaron del trabajo, yo pasaba hambre, mi hermana pasaba hambre, nuestro tío segundo nos invitó a venir a Estados Unidos, lo dejamos todo y ya llevamos un año navegando de una costa a otra, de una ciudad a otra. Eh, l- es, Tenemos que esperar 2 años hasta que nos dejen entrar en los Estados Unidos desde México. ¿Qué suerte tiene? Dentro de medio año volverá a ver Rusia. Bueno, entonces la inclusión de testimonios ha sido un procedimiento común y tradicional de la crónica, del reportaje o el documental en el caso del cine. Se trata de un momento en donde se le da el espacio a la otra persona para que ininterrumpidamente exprese una situación que la involucra en lo personal. Es un momento donde Mayakovsky aquí le cede la voz del texto a otra persona. Él se limita simplemente a introducir el testimonio y a indicar que se trata de las palabras de una mecanógrafa emigrante de Odessa sin hacer más comentarios o acotaciones. Obviamente el fragmento está intervenido por Mayakovsky tras bambalinas, podríamos decir, porque es él quien lo recrea y lo selecciona por su carácter testimonial y por su capacidad de dar cuenta de la verdadera experiencia de quien migra. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el segundo tipo de forma es el narrativo, que a una escala global es el aglutinante del texto, porque mi descubrimiento de América es el relato del tiempo en que Mayakovsky viaja a América, desde que embarca en Europa hasta que vuelve a Europa, y esta es la forma clave para hilvanar la diversidad de episodios, cuadros y reflexiones que existen en todo el texto. En su totalidad, el pasaje de La Habana también es una narración. Aquí lo que pasa es que el barco llega al puerto, y la gente de primera clase, incluido Mayakovsky, tienen permiso para bajar a la ciudad, pero cae un aguacero tropical y Mayakovsky se refugia en una bodega con whisky que posiblemente será contrabando para Estados Unidos. Después Mayakovsky recorre el área del puerto y conoce diversos lugares como el casco antiguo, el club estadounidense y la oficina de telégrafos. Cuando va a volver al vapor, entonces se pierde entre las calles, se cruza con un mendigo,
antes de subir a bordo para de nuevo hablar con la telegrafista, bueno, para hablar con la telegrafista. Y pues en este sentido la forma narrativa dispone y configura las demás formas de escritura. Bueno, igual, aunque no se trate de un elemento general, aunque se trate de un elemento general de toda la crónica, hay pasajes dentro de esta que también son narrativos en sí, como es la historia de Mayakovsky, de cuando Mayakovsky consiguió su visado estadounidense en la frontera mexicana, unas páginas más adelante en la crónica. Pero en el fragmento de La Habana se encuentra esta anécdota de cuando el escritor intenta volver al puerto. Es un poco larga y no soy muy buena para recrear los diálogos, entonces invito a que la lean. Em, Tanto en este como en otros momentos narrativos del texto es importante señalar dos aspectos principales. En primer lugar está la creación del personaje narrador autor Mayakovsky, que por lo general suele encontrarse en situaciones cómicas donde queda en ridículo por su ignorancia de los contextos culturales, si se quiere es un ruso en América. Por otro lado, es significativa la construcción de diálogos que tanto en esta corta anécdota como en las otras gira en torno a la representación de la coexistencia de muchas lenguas y los malentendidos que esto conlleva. Los diálogos de este pasaje, por ejemplo, amalgaman rudimentariamente varias lenguas, lo que también tiene un efecto cómico ligado a Mayakovsky, porque Mayakovsky reitera muchas veces que solo habla ruso y chapucea francés, y pues considero que tal vez es en estas pequeñas anécdotas, que por lo general son cómicas, que en donde se encuentran los pasajes más elocuentes sobre el descubrimiento que hace Mayakovsky de América y sobre la diferencia radical con el contexto ruso y los traspiés que puede implicar enfrentarse a este mundo otro. Bueno, finalmente, puedes cambiar la diapositiva. Ok, llegamos a la tercera forma, que es la poético-descriptiva, donde la tensión entre las visiones y lo verdadero es especialmente palpable, así como también sale a relucir la lógica del montaje del cine ojo. Este es un ejemplo que es la visión del paisaje del puerto de La Habana que hace pues, que escribe Mayakovsky, y estas citas sí se las voy a leer, que es: detrás del depósito se encuentra un área portuaria inmunda, llena de tabernas, burdeles y frutas podridas. Más allá del puerto, una ciudad limpia, la más rica del mundo. Una de estas dos zonas es muy exótica. Sobre el fondo verde del mar, un negro color azabache con un pantalón blanco vende pescado carmesí, levantándolo por la cola por encima de su propia cabeza. La otra zona está llena de sociedades limitadas mundiales de tabaco y azúcar, con decenas de miles de trabajadores negros, hispanos y rusos. Ok, esta visión viene después de que Mayakovsky, lacónica y apresuradamente, narra su llegada a La Habana, como mencioné antes, cómo logran bajar los de primera clase, en medio de un aguacero se refugia en una bodega de whisky de contrabando. Y es en este punto de la narración en donde el poeta se detiene y deja de interesarse por sus movimientos y sus acciones propias para concentrarse en lo que ve, y no es lo que recuerda haber visto en el pasado, sino lo que acontece justo frente a él en el presente. Como se pueden dar cuenta, Mayakovsky siempre está usando verbos en presente indicativo. Entonces, estas imágenes a las que alude, y aún más importante, la organización que tienen, remiten siempre al orden de lo visual y lo espacial. Tanto el área portuaria puesta en primer plano con el trasfondo de la ciudad, más allá del puerto, por ejemplo, dice, así como la subsiguiente división por zonas, dan cuenta de una disposición espacial, una composición que es resultado de un montaje de planos con elementos yuxtapuestos y opuestos. Una zona es sucia, pobre, colorida y exótica, y la otra es limpia, rica y empresarial. Y es en esta tensa síntesis de elementos contrarios en donde la visión de Mayakovsky es muy cercana a la idea fundamental del montaje del cine ojo, que, pues repito, es la organización del mundo visible. Aquí es importante expandir un poco la noción de montaje de Tinianov que mencioné antes, o sea, la asociación diferenciada en donde un plano desplaza al otro. El montaje es el principio constructivo del cine, como podría postular alguien como Yuri Lotman, y el mismo Bertov afirma que todo film del cine ojo es un montaje desde que se elige el tema hasta el estreno de la película. Entonces el montaje es el método de escritura, el método para ver y el método para pensar en el cine. Incluso en el acto mismo de mirar se crea el montaje. Así que en esta visión, como podría ser en un collage, el montaje se realiza en el eje de lo simultáneo y no de lo sucesivo. Eh, en la misma, bueno, si quieres, hay una cita más adelante, entonces si quieres ve cambiando la diapositiva, Santiago, muy amable. En la misma línea de lo que implica el montaje, como lo propone el cine ojo, es clave mencionar la selección de imágenes que pueden arrojar luz sobre los temas que emergen una y otra vez en las páginas sobre La Habana.
Se trata de la acumulación de capital en manos extranjeras y la sumisión de lo local ante el orden del imperialismo capitalista. Y pues esta oposición dialéctica que encuentra en la vida Mayakovsky se corresponde con el montaje de zonas en este pasaje. Mayakovsky logra extraer del devenir de la vida una imagen que relabora para mostrar un conflicto social preciso. Además, no se trata de un conflicto con un claro vencedor, porque considero que es diciente que la imagen más plástica por su colorido sea la del vendedor de pescados con el mar de fondo, como si el colorido local y lo exótico fueran posibles lugares donde aguardan las respuestas al problema social en cuestión. De nuevo, Mayakovsky se acerca al pensamiento del cine ojo y a su propuesta poética y política, como nos diría Bertov, hundiéndose en el interior del aparente caos de la vida. El cine ojo intenta encontrar en el interior de la vida misma la respuesta al tema tratado, encontrar la resultante entre los millones de hechos que presentan una relación con este tema, a montar, arrancar, gracias a la cámara, aquello que resulte más característico, más útil, organizar los fragmentos filmados, arrancados a la vida en un orden rítmico visual cargado de sentido, en una forma visual cargada de sentido, en un resumen del yo veo. Bueno, claramente Mayakovsky no está utilizando una cámara ni busca hacer una cineescritura en este sentido, en este caso, pero como Bertov señala, Mayakovsky ve más allá de lo que el ojo desnudo puede ver, volviendo al inicio de la ponencia. Y con su prosa aísla y configura un fragmento de realidad visible de manera tal que se convierte en el objeto de análisis racional, en una imagen que ilumina un tema sin recurrir a la dramatización y permaneciendo en el dominio de la vida y de lo verdadero. Bueno, estos lineamientos poéticos de Mayakovsky además resultan paradigmáticos de ciertas consideraciones respecto al arte y la vida que marcaron la breve existencia de Lev, revista y experimento que terminó el mismo año que el escritor partió para América. Como indica Víctor Terras, el espíritu de Lev estaba caracterizado por la preocupación por la técnica y la construcción formal, la orientación del arte hacia la vida y la interdisciplinariedad de las artes. En Lev convergían la poesía, el teatro, las artes visuales y el cine. Por ejemplo, en Lev se publicaron los escritos del cine ojo de Bertov. Y era un esfuerzo de afirmar la vida y en particular la vida social a través del arte y la búsqueda incesante de técnicas que pudieran llevarlo más allá, incluso si esto implicaba acabarlo en sus condiciones presentes. Boris Schneiderman cita a Mayakovsky al respecto. Mayakovsky decía, nosotros sabemos, el futuro pertenece a la cámara fotográfica, a la crónica radiofónica, al periodismo cinematográfico. Entonces, las posibilidades de que una crónica en prosa se acercara al documental de actualidad del cine podían resultar muy provechosas. Esta posibilidad de hacer cine documental con palabras en función de capturar la vida en toda su verdad se podía vislumbrar en el horizonte. Bueno, y si bien este fragmento sobre La Habana está, en este fragmento sobre La Habana están sintetizados varios aspectos que vuelven a aparecer a lo largo de toda la crónica, tanto el paso por México y por Estados Unidos tienen desarrollos formales más complejos y extensos, incluso por el hecho básico y vivencial de que Mayakovsky se pudo familiarizar mucho más con estos lugares. Pero igualmente aquí se despliegan más elementos que resuenan no solo en las teorías del cine ojo, sino también lo que se esperaba de la prosa periodística soviética en los años 20. Víctor Shklovsky, por ejemplo, aconsejaba que para la labor periodística lo más importante era mostrar las cosas en lugar de simplemente nombrarlas, y considero que Mayakovsky cumple fielmente. Mayakovsky constantemente Elena, muestra bajo una nueva luz. Dime, te quedan 5 minutos. dale. Igual estoy acabando, constantemente muestra bajo una nueva luz la vida en América y convierte hasta las frutas en una visión inolvidable y extraña. Y es con una construcción tan redonda que difícilmente se puede extraer el contenido de la expresión. Entonces, pues esto hace parte de una investigación que estoy llevando a cabo y espero que en los otros análisis que pueda hacer del paso de Mayakovsky por los otros territorios se pueda ahondar esta relación entre la expresión y la información que existe en su prosa y sobre los alcances y los límites de su acercamiento al género cronístico y pues de nuevo cómo a cada paso en el texto para usar la expresión de Bertolt está un constante, o sea, Mayakovsky está viendo, o sea, el texto está marcado por un constante yo veo. Y eso sería, gracias por escuchar. Si quieres, Santiago, puedes pasar a la otra diapositiva si a alguien le interesa, es la bibliografía. Entonces, sí, gracias por escuchar. Muchas gracias, Elena.
Bueno, no sé si tienen, sí, ya levantaron la manita. Santiago, por favor, ¿puedes darle permiso a Cristian para que hable? A Cristian Manigas. Ya estuvo, ya puede hablar. Ah, no, desde que estaba aplaudiendo. Vale, si tienen algún otro comentario, algo, pregunta, lo pueden hacer en el chat. Dale, profe. Anastasia. Yo también vi que resulta que son dos signos diferentes, ¿sí? El aplauso y la mano levantada. No, muchas gracias, Elena, por esta presentación y me parece que en general esta investigación es muy, puede resultar muy interesante y me parece muy importante darle vuelta a este texto, ¿sí? Como señalabas, eh, verlo, analizarlo no simplemente como un mensaje probablemente ideológico, sino también como un ejemplo de construcción que está muy relacionado con las búsquedas de la época, tanto en el cine como en el periodismo, y que sí está en sintonía con el interés de Mayakovsky hacia todas las exploraciones formalistas. Tengo curiosidad, mm, uh, ¿cómo podrías describir cuál sería el equilibrio entre estos tres tipos de narrativos que propones um, en otros espacios, ¿sí? Es decir, en otras partes del texto? Sí, tú sí dijiste que que el pegante principal es, sí, como la narración donde Mayakovsky cuenta lo que estaba haciendo, pero ¿qué peso relativo tienen los otros elementos y si hay alguna dinámica o estos equilibrios son constantes a lo largo del texto? Claro, pues depende de las partes porque, bueno, por ejemplo, me parece bastante claro que Mayakovsky, o sea, por lo que tengo entendido, esto iba a ser un viaje como global que él iba a hacer, pero terminó pronto porque se le perdieron los papeles o no tenían plata, o las dos. Pero por el momento lo principal era llegar a Estados Unidos. Él pasa por Cuba porque necesitan cargar carbón al barco para llegar hasta el puerto de Veracruz y de México iba a llegar a Estados Unidos por la frontera. Entonces el objetivo principal es Estados Unidos, mientras que por Cuba y México pasa, es más de paso, entonces incluso en el texto se siente que él no tiene tantas expectativas. Por ejemplo, de Estados Unidos antes ya había escrito poemas, había ambientado poemas con Woodrow, como en Chicago, un Chicago mal puesto geográficamente, pero en Chicago y está Woodrow Wilson y todo eso. Entonces, su actitud hacia La Habana y hacia México tiende a ser mucho más de descubrir y de replantear cosas y mucho más poética, por ejemplo, pues en relación al paisaje. am, Ahí en la bibliografía hay un texto del se me olvidó el nombre de ella, ya listo, Fawcett Dinova, en donde comenta un poco el tema porque en México habla en términos muy poéticos del paisaje, del desierto, de lo que ve mientras pasa en tren, pero al mismo tiempo como le impresiona ver a los indígenas en México, porque él se los imaginaba como los indígenas de las novelas de aventuras americanas que leía de pequeño. Entonces, pero en México ya empieza a haber muchos más análisis políticos porque conoce a Diego Rivera, conoce a los comunistas mexicanos, él tiene como admiradores en México. Entonces, básicamente va variando. En Estados Unidos hay partes que son mucho más como de información y de narración y hay otras que son más poéticas. Por ejemplo, cuando visita fábricas, son unas imágenes hiperbólicas incluso de las fábricas y de cómo están dispuestas. Pero después, por ejemplo, narra cómo es un domingo en Nueva York y es mucho más narrativo, pero también como que en la narración va metiendo información sobre cómo se distribuye la gente según sus salarios, qué puede comer.
todo eso. Y también ahí empieza a haber muchos más testimonios de sindicalistas, por ejemplo, sindicalistas que se encuentra que hablan ruso y todo eso, porque pues Mayakovsky al menos en Estados Unidos puede hablar con una comunidad rusa grande. Entonces va variando y se va complejizando porque además las imágenes poéticas en La Habana tienden a ser como muy de admiración, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pasa esto en donde tienden a ser un poco contradictorias, en donde está como impresionado por el desarrollo industrial, am, pero al mismo tiempo aterrado porque es el desarrollo industrial que al mismo tiempo es símbolo emblemático del capitalismo tardío, que es como el enemigo mayor en su sistema ideológico. Entonces, se va complejizando con el texto. Tal vez Estados Unidos, y en eso la crítica americana, tiene sentido que se haya concentrado en esta parte, es la parte más interesante del texto, es donde Mayakovsky como que sí complejiza más estas relaciones entre discursos. Muchas gracias. Ojalá sí, puedas desarrollar esta investigación y ya proponer un análisis de todo el texto.